Ahí primeramente saludar a los que están ingresando y a los que están viendo el video. Entonces, hoy vamos a trabajar un poco en, ¿cómo es? En explicar rápidamente qué es lo que se hace cuando se encuentra un campo eléctrico y lo que son las densidades de carga y luego el resto vamos a resolver solo ejercicios. Entonces, eso primero, espero que me tome unos no más de 5 minutos. Entonces, voy primero a la pizarra para explicarles un poco esas cosas. Ok, compañeros, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Ahí nada más déjenme quitar el video para poder agregar a los participantes por si alguien entra o el chat por si me escriben por ahí, ¿verdad? Porque a veces, digamos, el video sí me estorba tenerlo aquí. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Así en términos generales. Ustedes saben, por lo tanto, que ustedes saben que el campo eléctrico se define como la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, por la carga entre la distancia al cuadrado. ¿Ok? ¿Ustedes estamos bien? Y esto vamos a decir que es en la dirección radial. O sea, de la carga 1 hacia la carga número 2. Igualmente, como yo les había dicho, esta dirección radial, o este R unitario, yo lo puedo poner como el vector R, y ya no lo divido entre R a la 2, sino ahora lo estoy dividiendo entre R a la 3. ¿Ok? Porque ¿qué era R unitario? Compañeros. La dirección. Ajá. ¿Y cuál dirección? Radial. No era el vector director que iba en dirección hacia las cargas. Ok, supongamos que esta es una carga eléctrica, una carga Q. Y yo quiero calcular en este punto P. Ahí lo hice demasiado fino. En ese punto P quiero calcular el campo eléctrico. ¿Quién es R? Pero que no es el vector director de ese punto. ¿Cuál vector director? El vector director al punto en el que usted lo quiere calcular, desde Q hasta P, y lo divide entre el radio, entre la norma. Correcto. Entonces, este es R. R va a ser el vector que va desde la carga hasta el punto de interés. ¿Me siguen? Como dice el compañero, entonces ese R unitario es el vector director. O sea, el vector de norma 1, que es el que me indica la dirección hacia dónde va ese vector R. Entonces, yo el vector R unitario lo puedo poner como R entre su norma. ¿Ok? Así que no importa cuál de las dos ecuaciones yo utilice, si lo utilizo con R a la 3, uso el vector R. Y si lo uso con R a la 2, uso el vector unitario. Eso nada más para que lo tengan ahí presente. Si quieren, este semestre, trabajémoslo con el vector R
total entre R a la 3. ¿Verdad? Les digo para que no se confundan con lo que dice el libro. Ok. Entonces ese es el campo eléctrico. ¿Qué sucede si yo tengo dos cargas y quiero calcular el campo eléctrico en este punto? P. Saco aquí el campo eléctrico 1 y saco aquí el campo eléctrico 2. Perdón, este 2 sería más o menos hacia allá. ¿Y los campos eléctricos qué son? ¿Escalares o vectores? Vectores. Por lo tanto, si son vectores, ¿cómo sumo esos dos campos eléctricos? Para obtener el campo eléctrico total. Suma vectorial. Suma vectorial. Perfecto. Ahora, por lo tanto, entonces, yo tengo que descomponer el campo eléctrico 1 en X y le sumo el campo eléctrico en X 2. Eso es lo que queda en Y, ¿verdad? Igualmente eso va a quedar en J. Campo eléctrico en Y1, el campo eléctrico 2 en Y. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí. Si estoy en 3 dimensiones o lo que sea, tengo que sumarlo en las 3 dimensiones, en X, en Y y en Z. Ok. Ahora voy a lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo otro puntito aquí con carga, otro puntito aquí con carga, y así sucesivamente tengo un montón de puntos que al final lo que se me vuelve es una barrita? ¿Qué sucede con la barra entonces? La barra yo la voy a tratar de la siguiente manera. Yo voy a agarrar y voy a separar la barra en puntos que tengan una carga infinitesimal, o sea, una carga muy pequeña, una carga D de Q. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, yo tengo que sumar los de X. O sea, tengo que agarrar el ángulo con el que estoy en cada uno de ellos. O puedo parametrizar el radio en función de X, en función del valor de X, ¿verdad? Que tenga. Y en función del valor de Y que tenga ese ángulo. ¿Ok? Entonces así, yo puedo descomponer, yo puedo encontrar una función de X y Y, o sea, R va a depender tanto de X, de Y y de Z. ¿Ok? Puedo encontrar este vector R. Después tengo que sacar, y ese es el que voy a utilizar acá, el vector R, o sea, lo que vale en X, en Y y en Z. Y puedo sacar este otro vector. ¿Me siguen? Perdón, este vector no, este escalar, que sería sacar la norma de ese vector. Y con eso es con lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Por eso de una vez nos va a quedar como vector. Ahora, la carga no necesariamente, la carga que yo tengo acá,
que yo tengo en este punto no necesariamente sea la misma carga que yo tenga en este otro punto. ¿Ok? Las cargas pueden ser diferentes. Bueno, permiso, una pregunta. ¿Sí? Es que esa parte en donde bueno, usted le entiendo que agarra una distancia muy corta que es esa X, ¿verdad? Pero ¿cómo es el diferencial de la carga? ¿O Ya, cuál de los dos sería? en realidad, lo que me interesa es esto que estoy haciendo aquí en amarillo para sacar R. R sería el vector que va desde mi D de Q hasta el punto de interés. O sea, si esto vale L, o sea, si el punto de interés está en el punto L, entonces el R, ¿quién sería? Que ese no se los he dicho. ¿Quién sería ese R? Ese vector R ahí. Vea que R tiene un valor. Hipotenusa. Ajá, pero el vector R como vector, ¿quién sería? Sería lo que vale en amarillo. ¿Cuánto es lo que está en amarillo? En este caso. Esto va a ser L menos X. Esa distancia en el eje X. Y en el eje Y va a ser Y. Entonces mi vector R va a ser L menos X en Y más Y en J. Profe, disculpe. Sí, ¿Dónde está? Ese X es la ubicación donde está el diferencial de A. O sea, E de Q. correcto. Es la posición donde está el diferencial de Q. Ok, entonces ahí L es como el eje de referencia. L sería la ubicación del punto de interés. Ok, pero ¿dónde está tomando usted el eje de referencia? ¿Dónde está el punto de interés? El eje de referencia, aquí estoy poniendo mis coordenadas, que las puse muy pequeñitas. Este es Y y este es X. Ok. Estaba perdido con esto, no lo veo. ¿Ok? Igual yo puedo tomar mis ejes de coordenadas donde yo quiera. Entonces yo puedo moverme a lo largo del eje X. La idea es que esta X va a ir variando dependiendo del punto que yo tome. ¿Sí? Esta Y que va a pasar para todos esos puntos en esa línea recta. Va a ser igual. Esa Y va a ser una constante. Y esta L Y también. también va a ser constante. ¿Me van siguiendo? Un poco con esto. Compañeros, compañeras. ¿Qué pasa con el eje Z? Bueno, En- en este caso lo estamos trabajando en 2 dimensiones. Si lo trabajamos en 3 dimensiones, puede ser que Z sea constante o sea variable. Dependiendo, si yo tengo aquí mis 3 dimensiones, X, vea que el punto P va a tener, o mi R va a tener componentes en Z, en Y y en X. ¿Ok? Nada más que dibujar en 3 dimensiones es un poco más complicado para que se pueda observar bien. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, entonces aquí yo le podría poner más Z en K. Y ese es mi vector R. ¿Estamos?
Yo por eso ahorita se los estoy explicando en 2 dimensiones para que sea más sencillo de observar. ¿Sí? Profe, Sí. ¿qué es lo que está en donde está el R amarillo que dice L-X y eso de la par que es? El vector unitario I. Ok, Es que a veces es un poco complicado hacer, dibujar con o escribir con el mouse. Entonces a veces algunas cosillas quedan un poquito. Yo creo que ahí se ve mejor. ¿Ya se entiende más, compañera? sí, profe, ya. Sí. Ok, y este es J. Ok. Entonces, ya entendieron cómo vamos a trabajar estos R's. Estos 2 R's ya saben cómo trabajarlos en términos generales. Lo otro que vamos a ver es lo que les estaba diciendo. Yo puedo tener una carga diferente acá que acá, pero yo le puedo asociar una ecuación matemática cualquiera, ¿verdad? Puede ser una función cuadrática, puede ser una función cúbica, cualquier función que sea. ¿Ok? Y entonces yo voy a decir que la carga total, Q total, va a ser igual a una, bueno, o mejor dicho, yo voy a definir una densidad de carga. O sea, voy a usar la letra griega lambda. Lambda me va a decir cómo se distribuye la carga en cada uno de los puntos de interés. O sea, lambda en este punto en específico va a ser prácticamente constante porque es demasiado pequeño. Ahí en el documento ahí se los explico. Entonces, lambda yo lo voy a determinar como la cantidad de carga que hay en cada una de las longitudes o en cada uno de los pedacitos de esa varilla. ¿Ok? Este lambda lo vamos a utilizar cuando estamos trabajando con algo en una sola dimensión. Por ejemplo, un alambre o cualquier cosa así. Aquí le pongo el DDL para generalizar que es una longitud. Y eso va a variar dependiendo de lo que yo esté trabajando. Si estoy trabajando una varilla así, entonces el DDL, esta longitud, yo la podría ver aquí, que es que cuánto mide la longitud de ese DDQ, de este pedacito de carga que estoy analizando. Vean que la longitud de ese DDQ va a ser un... Es una pequeña distancia también. Ajá. Pero como está en el eje X, entonces yo lo voy a llamar DDX. Entonces, en este caso, lambda va a ser DDQ con respecto DDQ DDX. ¿Ok? Igual, ¿qué pasaría si la barra yo la pongo acá, en el eje Y? Este pedacito de acá, ¿qué sería en este caso? D de Q, D de Y. Correcto, DDQ entre DDY. Y si lo que tengo es un alambre en forma circular, entonces yo lo que tengo aquí es un diferencial de arco, DDS. ¿Y cómo se calcula el arco
de un círculo. Pi por R. Por eso, porque eso es medio arco. No, este pedacito de arco, nada más. Vea que el arco yo lo puedo encontrar como radio por ángulo. ¿Cierto? No necesito que sea un arco completo. El ángulo en radianes, ¿verdad? Correcto, este ángulo en radianes. Ya entendí. Entonces, ¿cómo lo podría? Que si yo derivo acá, si yo derivo a este lado, puedo derivar al otro lado. El radio, ¿cómo permanece si es un círculo? Constante. Constante. Entonces el DDS yo lo podría poner como el radio por el diferencial de ángulo. Profe, y ese diferencial que estamos escogiendo, ese pedacito que estamos escogiendo, no importa en qué parte del objeto lo escojamos ni de qué tamaño sea. Exacto. Primero, no importa, sí importa el tamaño, porque el tamaño tiene que ser infinitesimal, o sea, infinitamente pequeño. Sí. Ahí más bien lo estoy haciendo demasiado grande, pero porque nuestra vista no permite hacerlo demasiado pequeño. O sea, es casi un punto. Exacto, es un punto. En realidad lo que estamos tomando. Y no importa en qué parte del objeto lo tomemos. Ok. En principio no importa, pero siempre, digamos, si estoy en un arco, lo mejor es tomarlo en la parte positiva, o sea, en el primer cuadrante, aunque no tenga nada en el primer cuadrante. Si estoy hablando de un arco, de algo que esté en el eje Y, lo mejor siempre es tomarlo en una parte de Y positivo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo me voy al eje Y negativo? Vean que aquí ese valor de Y va a cambiar a negativo. O ese valor de X cambiaría a negativo. Digamos si tengo la barra hacia acá. Entonces, si el X tiene un valor negativo, ¿qué va a pasar con esta distancia de aquí a aquí? O la distancia hasta el final. Muchas veces, digamos, sobre todo cuando uno está aprendiendo, uno lo que pondría sería L total más X, ¿cierto? Pero como ese tiene un valor negativo, entonces al final termina siendo L menos X para que al final se sumen esos valores. Entonces, para evitar un poco esas confusiones, yo les aconsejo siempre tomarlo en el X positivo, ese diferencial. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Y por ahora sí, profe. Tal vez es que sea más fácil ya verlo con números y ejercicios. Sí, lo único es que aquí en Física 2 casi no vamos a usar números. Pero sí, sí, ahorita lo vamos a trabajar ahí. Ahorita lo vamos a trabajar ya en ejercicios realmente planteados. Ok. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si la carga que tengo es uniforme? Si la carga que tengo si la carga que tengo ¿cómo es que se llama? En la barra es uniforme.
Entonces, cuando sea uniforme, ¿ok? Esta parte yo la voy a utilizar, entonces, para poder despejar. Bueno, antes de decirles eso, esta carga yo la voy a utilizar para poder despejar el D de Q. Entonces, ¿quién es el D de Q? D de Q va a ser el lambda por el D de L. ¿Verdad? El D de L va a ser D de X o D de Y o D de Z. Y eso entonces yo lo voy a meter acá. Y al final, yo lo que voy a hacer es integrar. Entonces vean que me va a quedar ya una función de X o de Y o de Z o de lo que tenga. ¿Ok? O Ahora, sea, Q va a ser igual a la integral de lambda por dl, dr. Q es igual a... Correcto. Si yo quiero encontrar cuánta carga tengo en total, simplemente integro eso. Eso es como cuando le dan razones a uno o algo así. Básicamente. Una preguntita con respecto a esta parte de la integral, ¿hasta dónde estaría yéndose, digamos? ¿Hasta infinito igual o no No, tendría como otro ¿dónde, límite? dónde tengo carga aquí? En esta barrita, en esta barra. ¿Dónde tengo cargas? En este caso tendría cargas desde 0 hasta este punto de acá. Entonces esos serían los límites de mi integral. Ah, se trata con la barra, entonces. Correcto. Ya entiendo. Está bien, Sí. está bien. Esos son los límites que vamos a utilizar. ¿Ok? Ahora la pregunta, la otra cosa que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, hasta ahí está todo claro. Ese tratamiento. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo las cargas no las estoy distribuyendo en un punto, sino que las cargas yo las distribuyo? Por ejemplo, tengo un disco y el disco está lleno de carga. O sea, lo distribuyo en un área en específico. Hacemos lo que usted nos había enseñado la vez pasada, ¿verdad? ¿Qué? Como diferencial entre el diferencial del área. Correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar ahora nuestro diferencial de carga. Nuestro diferencial de carga ahora está en un área en específico. ¿Ok? Entonces, ahora ya no vamos a usar una distribución de carga lineal, sino vamos a usar una distribución de carga superficial. Y para eso usamos la letra griega sigma, que va a ser la cantidad de carga que yo tenga en un área en específico. ¿Me siguen? Sigma, entonces va a ser la cantidad de carga por unidad de área. Y el tratamiento lo vamos a hacer igual. Nada más que aquí, este diferencial de área, si lo queremos calcular en coordenadas cartesianas, sería un d de x por un d de y. O sea, la integral se vuelve doble. Tendríamos que integrar con respecto a x y con respecto a y para poder tomar todo lo que haya. Casi siempre lo que vamos a hacer es hacer uso de
cambios de coordenadas, ¿verdad? Podemos usar coordenadas cilíndricas o esféricas o alguna otra cosa para que sea más fácil de trabajar. O también, ¿verdad? Lo que buscamos alguna simetría para no necesitar hacer esas integrales dobles. Porque se supone que en el curso ustedes han llevado, o los requisitos del curso es calcular. Sí, profe. Entonces ahí vamos a usar algunos trucos o algunas cosas para no necesitar hacer integrales dobles. Profe, si la integral doble es sencilla, se puede usar también. Sí, si ustedes saben sacar integrales dobles y está sencillita, pueden usar integrales dobles. Pero la idea de esto es evitar usar un poco esas integrales dobles. Igual, cuando yo tengo la carga distribuida ya en un objeto tridimensional, ¿ok? Que tengo cargas por todo lado, entonces uno lo que va a utilizar ya no es un sigma ni un lambda, sino que ahora uno usa la densidad de carga volumétrica, o sea, la cantidad de carga que hay en un volumen determinado. ¿Ok? Ustedes vieron en física 1 que cuando queríamos calcular el centro de masa o queríamos calcular ¿cómo es que se llama? El momento de inercia. Los profes le enseñaron eso de las densidades de masa volumétricas o lineales o las que fueran. Compañeros, compañeras. Los que estuvieron conmigo en física 1, sí, yo sé que sí se los enseño. Pero los demás, Pues no que ellos recuerden. no. Ok, entonces básicamente, digamos, el tratamiento que se hace es igual. Cuando yo tengo una línea o cuando yo tengo diferentes cosas. Ok, entonces si quieren, vamos un poco acá. Y vamos a calcular entonces el campo eléctrico. Voy a ponerles un ejemplo en específico. Tengo esto acá. Así. Vamos a ver. Tengo un arco y tengo una recta. ¿Ok? Les pido calcular el campo eléctrico en el punto P. Vamos a decir que lambda es constante en todo el alambre. O sea, la cantidad de carga es constante en todo el alambre. Y esto de aquí mide 3R. ¿Ok? Y esta distancia, o de aquí a aquí, hay un radio R. Entonces, ¿cuál es la carga en el punto P?
¿Lo hacemos antes del receso o quieren que hagamos un receso y después hacemos esto? Yo preferiría de una vez. No quiero que compañeros y compañeras. Sí, Hace- profe. Calculamos el campo eléctrico Profe, de una. de una. Ok, entonces vamos a empezar. Voy a usar diferentes colores. Voy a empezar con este, no sé qué es un color khaki. Y vamos a hacer un sistema de coordenadas. Ok. Este es mi eje Y. Voy a hacerlo con líneas porque es más fácil. Y este es mi eje X. ¿Ok? Entonces es X y este es Y. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, estos son los puntos. Primero vamos a escoger, sabemos que lambda es constante. Entonces, primero vamos a escoger un punto cualquiera que esté en el eje X positivo para trabajar la barra. Entonces, para la barra, vamos a separar lo que vamos a hacer en las dos figuras diferentes que hay. Entiendo, bro. ¿Perdón? Usted va, usted va a sacar el campo eléctrico entre ambos, ¿verdad? Digamos, por separado y luego por superposición lo va a sumar. Exacto. Es la forma más fácil. Ok. Entonces, yo voy a decir que aquí tengo un diferencial de carga. Ok. Que ese diferencial de carga, ¿cuánto mide la longitud de ese diferencial de carga? Compañeros, compañeras. Y 3R. No, del diferencial, no de no la Diferencial longitud de R, total. ¿no? Un DR o un D3R. No, ninguno de los dos. ¿A dónde está ubicado esa carga? De X. Entonces, 1.5R, entonces. ¿por qué 1.5? No está como a la mitad. No. Vea que yo no estoy específicamente en la mitad. Yo estoy ahí en cualquier lugar aleatorio. ¿Ok? Entonces yo voy a decir que eso es un D de X. ¿Les parece? ¿O no? Sí, profe. ¿Ah? Sí, o sea, sí me parece. Sí. Medio sentido. Ok, entonces vamos a determinar que el D de Q, por lo tanto, va a ser lambda por un D de X. ¿Ok? Ese es el D de Q. Lambda por el D de X. Ahora, ¿cuál es la distancia que hay de ese D de Q al punto P? ¿Quién sería R? Eso no sería 4R menos el delta X, ¿Por qué 4R? porque si está midiendo de donde dice 3R y usted tiene el eje de referencia donde está el punto P, No. ah, Si llevemos una línea de la carga, voy a llevar una línea de la carga hasta el punto P. Esta es mi línea.
¿Ok? Esa es la línea desde la carga hasta el punto P. ¿Cuánto mide eso? Entonces eso sería R más el delta X. No. ¿A dónde está ubicado este punto en el eje X? En un delta X. No, este punto, ¿dónde está en el eje X? Aquí hay una distancia X. Profe, sería 4R menos X. ¿Por qué 4R menos X? ¿Quién es 4R menos X? La distancia de P hasta el final de la barra. ¿No? De aquí a aquí, esto sería 4R menos X. Esta distancia de acá. Esa que puse en rosado. Y esa es la distancia de la carga al punto de interés. Compañeros, compañeros, Entonces es X menos 4R. ¿por qué X menos 4R? ¿De No dónde sería es? solamente X menos R, ¿Por qué X menos R? porque sería la distancia de X menos el radio R, ¿no? ¿A dónde está X igual a 0? Abran ahí y pongan anotar y me señalan dónde está X igual a 0 en ese dibujo. Exacto. Supongamos que aquí es X igual a 1, X igual a 2, X igual a 3. ¿Cuánto vale X aquí? En ese punto. X. No, ya no sé, porque la verdad. X. Ah. Veo que se está complicando mucho. Entonces, ¿quién es mi vector R? ¿Quién sería esa flecha en negro que puse ahí? X en Y y 0 en Y. X en Y. X solito, nada más. No. Sí, pero es que La flecha va de la carga al punto. De la carga al punto. Entonces Menos ese X. vector, perfecto. Ese vector es menos X en Y. 0 en Y. ¿Lo ven? Sí. No se hagan tantas bolas en eso porque ustedes mismos se pueden complicar la vida. Recuerden lo que se dice. Lo más simple siempre es lo correcto. Trabajen y traten de hacer las cosas lo más simple posible. ¿Ok? Entonces, el campo eléctrico como vector para la barra va a ser igual a ¿qué? A la suma de la constante de Coulomb, K, por el D de Q. ¿Quién es el D de Q? Lambda de X. Entre la distancia al cuadrado, perdón, la distancia al cubo. ¿Y cuánto sería la distancia al cubo? ¿Cuál es la norma de R? X al cubo. Sí. Perfecto. La norma de R es X. X al cubo. Ok. Y multiplicamos
por el vector R. ¿Y cuál es el vector R? Menos X en Y. Menos X en Y. ¿Lo vieron? Profe, esa integral siempre va a ser un escalar. No, es un vector. No, la integral, el resultado de la integral. No, es un vector, porque vea que ahí Ok. me queda el eje Y. Tengo una pregunta yo. Sí, Es que, si yo, ¿por qué si le estoy calculando la carga eléctrica a la barra en sí? ¿Por qué tengo que utilizar como hasta donde llega al cero, digamos? ¿Por qué tendría yo que ¿en sacar dónde, eso? en dónde O les pedí el campo eléctrico? la barra, ¿no? Primero. ¿Ah? Primero No, pidió en la barra. no, el campo eléctrico que genera la barra, pero ¿dónde? Hasta la mitad de... Ah, lo puso hasta la mitad del... No, vea que yo el punto de interés se lo puedo pedir aquí, o se lo puedo pedir aquí. ¿A dónde les dije que tienen que encontrar el campo eléctrico? O sea, yo no En creo haber el, escuchado En, así. en un punto infinito en la barra. no, Sobre la carga P. en el centro de el círculo, de la parte circular, en el punto P. Ok, gracias. Sí, porque si fuera en otro lugar, si yo se los quiero pedir aquí, entonces este sería mi punto P. ¿Ok? Entonces, si quieren, para que quede más claro, el campo eléctrico en el punto P. Para que quede aún más claro. ¿Les parece? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Ok. Aquí, por eso, digamos, la cantidad de ejercicios que hagamos no es lo importante en este momento. Yo puedo durar todo lo que quieran en un mismo ejercicio, pero la idea es que sea lo más simple posible. Ya que ¿cómo es? Simple no, que sea lo más claro posible. Porque no importa el ejercicio, lo que se puede complicar es la matemática y la integral que haya que hacer. Y, por ejemplo, si fuese una carga negativa, entonces, digamos, con respecto al campo eléctrico, del punto P se movería en X, entonces. Si fuera una Así- carga negativa, simplemente este Q es negativo. Entonces no tiene que me le cambiar la da dirección. vuelta. Sí, le va, pero esa carga le va a dar vuelta. Cuando yo le meta el negativo a la carga, le da vuelta al, ¿cómo es que se llama? Le da vuelta a la dirección del vector. Entonces no me preocupo si es positivo o es negativo. Entonces lo trata de hacer mejor como si fuese positivo. Tratarlo todo como si fuese positivo para que... Correcto. Y al final, la carga Q le pongo positivo o negativo según el signo que tenga. Sí. Eso para simplificar los cálculos y que no se les haga un mundo ahí cambiando esas cosas. La misma ecuación nos va a dar la dirección correcta. Ok, ahora, ¿de a dónde tengo cargas para la barra? ¿De a dónde tengo carga en la barra? De menos R a 4R. ¿De cuánto? Menos R sería, ¿no? ¿Por qué menos R? Porque
Que... Ah, no, la barra. Que no hay nada. La barra, nada más. Sí sería desde R hasta 4R, ¿no? Perfecto. Esos son los límites de integral. Esta es otra cosa que siempre fallan con los límites esos. ¿Ok? Y ahora sí, resolvemos la integral. Esta x se me simplifica con esto y me queda entonces un x al cuadrado. K y lambda son constantes, entonces las saco de la integral. Entonces el campo eléctrico en el punto P, debido a la barra, va a ser K por lambda. ¿Y cuánto me da la integral del d de x entre x al cuadrado? Profe, perdón, entiendo que las X se cancelaron entre ellas, pero ese negativo no queda ahí como... ¿Sí? Ah, sí, ya vi dónde lo saco, perdón. Ujú. Menos 1 sobre X, me parece. Entonces sería por menos 1 entre x. Que está bien. Y esto lo evalúo desde R hasta 4R. O sea, cuando lo evalúo, entonces va a ser 1 entre R menos 1 entre 4R. Y ese sería entonces el campo eléctrico que estaría generando esa barra en el punto P. Profe, disculpe, ¿cuánto quedaba la integral? 1 entre x. Menos 1 entre x. Y el negativo que tiene al inicio no lo cancela. No lo quise cancelar. ¿Por qué? Debería cancelarse, ¿no? Porque si estaba el negativo antes de la constante y sacas la integral, debería cancelarse el negativo. Sí, pero cuando yo lo calculo aquí, este límite, ¿cuánto sería? Sería menos 1 entre 4R menos 1 entre R. Ah, ¿Cierto? ¿Sí o no? sí, claro, gracias. Sí. Aquí yo estoy jugando con los signos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Quién es más grande? ¿1 entre R o 1 entre 4R? 1 entre R. Entonces lo que está dentro del paréntesis va a ser positivo o va a ser negativo. Positivo, correcto. Entonces eso es básicamente lo que estaría. Por eso este signo no lo quité. Este signo no lo quité. Pero si quieren cambiarlo, nada más le cambia de signos a las cosas ahí adentro. El resultado final siempre va a dar negativo. ¿Y hacia dónde va dirigido ese campo eléctrico? Vean que ese campo eléctrico 1 siempre va hacia la izquierda. ¿Me siguen? ¿Me siguen hasta aquí o no? Mi persona sí. Sí. Ok. Y ahora vamos a hacer otra cosa.
voy a cambiar el lambda para que me quede en términos de la carga total de la carga total. Si lambda, yo lo puedo ver como la carga total entre la longitud que tenga. Si esa es constante, si lambda es constante, yo lo puedo ver de esa manera. ¿Me siguen? Entonces, ¿cuál es la carga total que tiene esta parte? Yo voy a decir que tiene una carga Q. Y que esta otra parte tiene una carga Q. Q1 y Q2. Entonces yo puedo decir que lambda va a ser Q1 entre la longitud. ¿Y cuál es la longitud de la barra? R. 3R. Entonces vean que ya el campo eléctrico me queda en términos de Q y de R. Nada más. Profe, disculpe, no sé en qué, si me perdió en algún momento o qué, pero no ubico por qué fue que de repente el resultado de la integral, digamos, el 1 entre R menos 1 entre 4R ya no tenía los negativos. No veo que se hicieron. Ah, este negativo. Vea que es este de acá. Y este se vuelve positivo. Entonces es este de acá. Los escribí al revés. Ah, ok, sí, perdón. Gracias. Ya ahora sí. Sí, listo, ahora sí. Ok. Profe, ¿usted podría decir otra vez cuando sustituyó los valores en el resultado del campo eléctrico? Ok. Entonces, lo que les estoy diciendo ahora es que yo puedo decir que lambda, digamos, como es constante, va a ser definido como la carga total entre la longitud total. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿cuál es la carga total de la barra? 1. ¿Y cuál es la longitud total de la barra? 3R. 3R. Ok, gracias. Creo que una preguntilla, también uno tiene que estar poniendo como el eje Y y el eje Y. Ahí. Es mejor. Y si yo por alguna cosa de la vida no se lo pongo, estaría mal. Entonces, No. Si lo trabaja bien, no. y por ejemplo, si es como en el eje J, entonces por eso usted dice que es mejor ponerlo, pero si me enredo luego. Sí, correcto. ¿Ok? Entonces, hasta ahí estamos todos claros. Para empezar a borrar cosas. Sí, profe, todo bien con la barra. ¿Todo bien con la barra? Ok. Ahora me olvido de la barra. Y vamos a trabajar la parte circular. Entonces, para la parte circular, ya les dije, voy a agarrar un pedacito de acá en el primer cuadrante. Ojo, aunque yo no tenga en el cuadrante, aunque yo no tenga en el primer cuadrante, ahí yo hago algo imaginario para poder generar la ecuación. Los límites son los que me van a definir las cosas. ¿Ok? Compañeros, compañeras. ¿Cómo es, profe? ¿Puedo explicar otra vez?
aunque yo no tenga la barra, perdón, aunque yo no tenga en la parte circular, en el primer cuadrante, yo le pongo algo ahí imaginario. O sea, yo termino de cerrar el círculo. Para simplemente hacer la ecuación. Los límites de integración son los que me van a definir entonces dónde es que está la parte circular. Esto para que sea más sencillo de trabajar. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces, si quieren, tomemos un receso, compañeros. Y ahorita trabajamos esta barra, esta parte circular. ¿Les parece? Vamos a hacer un receso pequeño. Profe, una pregunta, ¿me escucha? Sí. Es que, digamos, si yo estoy como teniendo muchas partes o segmentos de un arco, ¿cómo yo lo trabajo? Pues porque Lo podemos trabajar con, ¿cómo es que se llama? Por partes. por partes, entonces. Sí, O con polares, ¿no? como con polares. Con También, coordenadas polares. también, pero no necesariamente. Ahorita vemos ese. Polares lo podemos usar para otros ejercicios un poco más complicados. ¿Y qué es polares o qué? Ahorita lo vamos a trabajar un poco medio en polares, pero no nos vamos a complicar tanto. ¿Ok? Creo que querer regresando. Si quieren, regresemos en 10 minutos, a las 10:53. Igual aquí les voy a dejar la pantalla compartida para que, ¿cómo es que se llama? Para que logren ver ahí el temporizador. ¿Les parece? Entonces, vamos a empezar. Empezamos ahí el receso. Nos vemos en 10 minutos. Ok, retomamos entonces. Habíamos dicho que vamos a agarrar en el primer cuadrante un D de Q. Para que así no sea igual sin importar cuál cuadrante agarremos. Entonces, nuestro vector R sería esta recta que va de la carga al punto. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Y este va a ser entonces lambda por un diferencial de arco. Que ese diferencial de arco, ¿qué va a ser en este caso? Habíamos dicho que un diferencial de arco es el radio por el diferencial de ángulo. ¿Cierto? Del ángulo que tengamos ahí. Y ahora, ¿qué componentes va a tener en el eje Y y qué componentes va a tener en el eje X? ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el triangulito por acá. Y vean ustedes. ¿Cuánto vale X o cuánto vale Y? Voy a tomar en cuenta este ángulo de acá.
Entonces, ¿cuál sería la componente en X de ese ángulo? R por el coseno del ángulo. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí. ¿Y cuánto sería la componente en Y? R seno. R seno del ángulo. Perfecto. Y vean que eso va a depender de cualquier ángulo que yo tenga aquí. Entonces, mi vector R, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese vector R? Menos R. Sería menos R coseno del ángulo en Y. Ajá. Y en J, R seno del ángulo. perdón, Menos R seno del ángulo. menos R seno del ángulo en J. ¿Y cuál sería la norma del vector R? Que me quedo con igual R, ¿no? Sería R. Perfecto. Ahí lo pueden calcular. Entonces, ahora sí ponemos nuestra ecuación. Campo eléctrico para la parte circular sería, bueno, para la parte circular en el punto P, sería la integral de lambda, bueno, hacemos con K, por lambda, por R, ujú, por un D de cita, esto por el vector R, esto en I, esto en J, ajá, Profe, disculpe, porque es que esas componentes son negativas. ¿hacia dónde va la flecha? Compañero, Precisamente eso es lo que no diviso ahí en el dibujo. vea que la flecha, si la colocamos acá, iría aquí, en la dirección, en esta dirección. Ok, de la carga al punto. Ujú. Es de la carga al punto, Ok, va hacia abajo. ¿Ok? Por eso es por lo que son negativas. Y eso lo dividimos entre la norma al cubo. ¿Y cuál es la norma del vector R? R a la 3. ¿Me siguen? Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Aquí este y estos los puedo sacar a factor común. El radio, y lo puedo dividir entre este radio a la 3 y me queda un radio a la 1. Entonces, vamos a ver. Campo eléctrico en el punto P. Entonces, voy a borrarlos. Estos. Estoy borrando más de la cuenta. Así. ¿Cierto? Y aquí, este R a la 3 me queda un R a la 1. Ahora, ¿de a dónde tengo carga? Compañeros, compañeras, Eso, desde aquí hasta aquí, ¿no? correcto. Desde el menos R hasta R. Suave un toque. Vean que aquí, Desde R a 2R, profe. ¿quién es el que está variando? En este caso, ¿qué es lo que estoy variando? El ángulo. El ángulo. Entonces, el ángulo de a dónde tengo carga. En 180 grados. Tengo carga desde 0 grados hasta Permiso, hasta 90. Hasta pi. pi. No es promedio. ¿A dónde termina el? Acuérdese. Ah, sí, sí, perdón. Sí, es que hace un rato la calle también hasta el otro lado. Sí, sí, está bien. Hasta aquí. Entonces, de 0 a pi. Entonces, puedo sacar de la integral K lambda y R. ¿Verdad? Que son constantes. ¿Y qué me quedaría entonces? Me quedaría coseno de zeta de zeta. ¿Cuál es la integral del coseno? Seno. La integral del No, coseno mentira. sería seno. ¿Sí? Ah, ok. Entonces sería menos seno de zeta en i. Profe, ¿no sería seno positivo? ¿Por qué positivo? Por ese menos. Coseno, es No, integral. la Perdón. integral, sí, correcto. Es integral. Entonces sería menos seno del ángulo en i. ¿Y la integral del seno? Cos positivo. Menos coseno. Positivo. Cos. Ok. En j. ¿Cierto? Y eso luego lo vamos de 0 a pi. ¿Y cuánto me da el seno de pi? ¿Cuánto me da el seno de pi? 0. ¿Y el seno de 0? En 0, creo. 0. Perfecto. Ok, esto lo podemos ver de la siguiente manera. Vea que ahí me va a generar un campo eléctrico en esta dirección. Y un punto por aquí me va a generar un campo eléctrico en esta dirección. Como lambda es la misma, ¿qué va a pasar con el eje X? Entre esta mitad y la otra mitad del círculo.
cambiaría solo el signo. ¿Ah? Cambiaría el signo. Sí, pero ¿qué va a pasar con con el eje, con el campo eléctrico en el eje X? Cambia entonces la dirección. Vea que se va a cancelar. Sí, sería 0, ¿verdad? Sería 0. Eso es la geometría que tenga. Entonces, podemos decir, antes de resolver el ejercicio, que ni siquiera nos tenemos que preocupar por el eje X. Porque por cuestiones ¿cómo es que se llama eso? De simetría, el campo eléctrico se cancela en el eje X. ¿Me puedo explicar eso otra vez? Que no entendí. Ok, vean que los campos eléctricos, si tomamos uno acá y uno en este punto, serían estos acá. Entonces, la componente en X sería uno para allá y otro para allá. Como son iguales, se cancelan. Ok, sí, ya entendí. Si lo tomamos en este otro punto, también va a pasar lo mismo. Si lo tomamos acá, también va a pasar lo mismo con la componente en X. Entonces, ahí tenemos... Entonces, profe, Sí, en Y entonces se sumarían porque serían la misma, ¿no? correcto. Profe, y si eso no fuera un semicírculo y fuera un círculo, estaría lo mismo y El campo eléctrico en el centro sería 0, por cuestiones de simetría. es que uno ve un círculo, el campo eléctrico en el centro siempre va a ser 0, así de una, ni se lo piensa uno. Si la densidad de carga es constante. Sí, sí, la densidad es Correcto. ok, sí, ya me quedó claro. Y ahora Gracias, profe. sí. Ok. Sí, sí. Ahora sí. ¿Qué pasa con esta otra parte? ¿Cuánto es el coseno de pi? -1. Menos 1. Menos, ¿cuánto es el coseno de 0? 1. Entonces, ¿cuánto me da en total? Menos 2. Entonces, el campo eléctrico en el punto P, debido a la parte circular, va a ser menos 2K entre R. Menos 2K lambda entre R. ¿Me siguen? Sí, solamente que una preguntita. Entonces aquí ya no cuenta como el X y el Y, ¿verdad? Porque es Bueno, que sí. En J. ok, ok. Ese sería el campo eléctrico en P. Ahora, ¿quién va a ser lambda? Lambda es la carga total que llamamos Q2. ¿Y cuál es la longitud de todo el arco? ¿Cuál es la longitud de todo el arco? Y R. Entonces, si cambiamos ese lambda acá, nos va a quedar que eso va a ser Q2 entre pi por R. Ok. ¿Cómo van viendo estos ejercicios? Compañeros, compañeras. Pues, no la voy a mentir, son medio enredados. ¿Cómo son medio enredados? ¿En qué sentido? No sé, hay que tener como bastantes cosas en cuenta y Aquí hay que tener un cuidado enorme. sí, es mucho cuidado, son como, no sé, muchos conceptos y horas así, y una cosa sale mal y Sí, se fue todo. Pero cuando uno empieza a ver cuestiones de simetría y cosas así,
Eso se puede complicar menos. Ok, ¿alguna pregunta final para ir con otro ejercicio? No es que se tiene que sumar ahora o algo así. Ah, bueno, sí, nada más. El campo eléctrico total es igual a ¿qué? De esto en I más esto en J. Ya. Vean que ni siquiera quedaron en el mismo eje. Sí, eso es lo que estaba viendo, lo que le iba a decir, que qué lo que era. Lo que era ahí solo. Y uno podría como hacer no sé, ¿cómo se llama esto? Sacar como un módulo de eso, ¿Para qué? como para dar una respuesta final en términos de vector solito, sin tener, pues, tener los componentes, digamos. No, porque si usted da un módulo, debería dar una dirección. Entonces, tendríamos que Esto que poner... estamos sacando, esto es magnitud, entonces. No, este es el campo eléctrico vectorial. Entonces, aquí tenemos el E de la barra. Y aquí tenemos el campo eléctrico de la parte circular. Entonces, para poder sacar el campo eléctrico total, sería este de acá. Sí, precisamente, pero eso es lo que estoy diciendo, como sacar un Pitágoras ahí miedo para... Sí, pero el campo eléctrico es un vector, entonces tendríamos que dar el ángulo. Si lo queremos dar así. Y no demos como ese tangente o algo así para... Y le sumamos... No es necesario. No es necesario. Bueno, igual ahí va a ser lo que usted pregunte, ¿verdad? Entonces, Sí, no, entonces en este caso, bueno, esto se puede sumar. ¿Cuánto es 1 menos un cuarto? Son 3 cuartos. El 3 se me simplifica con el 3, entonces esto quedaría menos K Q1 entre 4R cuadrado, esto en I, menos 2K Q2 entre pi por R cuadrado en J. Esta sería la respuesta final. Profe, ahí donde salió el 4 en el... Ah, es que hice esta suma. Ah, ok, ok. 1 menos un cuarto da 3 cuartos. Da 3 cuartos. El 3 lo simplifiqué con este 3. Y de ahí entonces quedó eso. Ok. Sí, sí. Matemática básica. Sí. Vamos a otro ejercicio. espera un momento, espera un momento. Entonces ahí, eso lo que nosotros sacamos fue como la magnitud o... No, Ahí, no. El campo eléctrico total. El vector campo eléctrico. vector campo eléctrico, bueno, está Sí. bien. Gracias. Como dice el compañero, si quieren darlo en magnitud y dirección, de ahí sacan la magnitud de este, que sería elevar esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz, y el ángulo lo pueden sacar a partir de ahí. Pero no se compliquen tanto. Con que lo den de forma vectorial, más que suficiente. Ok. ¿Qué les pareció este ejemplo?
Bastante ilustrativo, profe. La verdad es que sí se entiende más que únicamente con conceptos, bastante más. Ok, sí, pero vieron que sí ocupaba explicarles los conceptos antes y algunas cosas de esas para que lo entendieran mejor. Ah, sí, obvio, profe, sí. Sí, si no hubiera estado completamente perdido. Ujú. Ok, entonces, por eso por eso es bueno que se lean, digamos, antes la parte de cátedra para poder como ir más rápido con la parte conceptual y dedicarnos más a los ejemplos. Nada más, digamos, atender dudas en la parte conceptual. ¿Ok? Entonces, yo voy a tratar de hacerles ejemplos así, bastante ilustrativos. Ese ejemplo es bastante completo. Vamos a hacer este otro. ¿Qué les parece si hago un aro y quiero sacar a una distancia X, ¿verdad? Este es el punto P, que es el punto de interés, que está ubicado a una distancia X del centro de un aro que tiene un radio A en 3 dimensiones. ¿Les parece? Igual voy a decir que lambda es constante. Este lo voy a trabajar diferente al anterior. Ok, pero ¿cómo vamos con esto? ¿Cómo van con esto? ¿Van entendiendo? ¿No van entendiendo? Sí, profe. Sí. Ok. Igual, vamos a trabajar un poco las cosas. Entonces vamos a ir aquí. Ahí giro los ejes, X, Y. Es que para que el Z me quede arriba, tiene que ser X cruz Y, me da Z. Sí. Eso no importa. Digamos, uno puede girar los ejes o ponerlos un poco como quiera, siempre y cuando se respete esas cosas. Entonces vamos aquí. Primero, si yo saco un campo eléctrico ahí, vean que me va a quedar un campo eléctrico en esta dirección, ¿cierto? ¿Qué pasa si saco un campo eléctrico aquí? ¿Hacia dónde me va a quedar? Hacia el otro lado. Hacia el otro lado, abajo. Y si saco un campo eléctrico aquí, me va a quedar uno hacia arriba. Y si saco uno aquí, me va a quedar uno, pero más bien en esta dirección. O sea, lo que voy a formar al final de cuentas es básicamente un cono de campos eléctricos. ¿Lo ven? ¿Ven ese cono? ¿Ah? Sí. Sí, Sí. se logra. Ok, y como el campo eléctrico, no me voy a complicar mucho. ¿Qué va a pasar al final cuando yo sume los que van para arriba o los que van para los lados? O el que va para abajo. Con todos esos componentes. Va a dar 0. Va a dar 0. Entonces yo puedo hacer aquí uso de lo que se llama la simetría. Yo puedo hacer uso de la simetría. Entonces aquí yo podría hacer un triángulo cualquiera
puede ser este triángulo de acá. Me quedaría este triángulo de acá, donde esto mide A, esto mide X, y este es el punto P. Entonces vea que la única componente que va a quedar viva es la componente en X de ese campo eléctrico. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Entonces, yo podría llamar este ángulo phi, que es este mismo ángulo phi de acá. Entonces, yo podría decir que el campo eléctrico va a ser igual a la integral de K de Q entre la distancia cuadrada. ¿Y cuál es la distancia cuadrada? ¿Cuál es la norma de este vector R? Eso sería A al cuadrado más Y al cuadrado. A lo medio. Perdón, como es a lo medio y es elevado a la 2, entonces quedaría así. Una dirección radial. ¿Me siguen con esto? Más Sí, profe, nada más que ahí es la norma y al cuadrado o x al cuadrado. A, Ahí en la norma es a al cuadrado más y al cuadrado o x. X, perdón. Ah, ok. Ujú. Hasta ahí todo está bien. Este sería el vector campo eléctrico. Ahora, este vector unitario, vean que la única dirección que me interesa es esta. Este sería el campo eléctrico total. Pero nada más me interesa el campo eléctrico en X. Entonces yo podría multiplicar este campo eléctrico. Sería este R unitario. Nada más me interesa el coseno de phi en I. ¿Me siguen? Vean que yo no estoy agarrando el R al cubo, sino el R unitario. Eso me puede servir en otros lugares. Ujú. Profe, disculpe, esa parte donde está poniendo el radio, esa a Mm. la 2, ¿me podría explicar de nuevo? Ah, básicamente es que vea que aquí cualquier triángulo que se forme es igual. Va a tener una altura A y la distancia esta va a ser X. Este triángulo de acá. ¿Lo vio? Sí, sí, gracias. Sí. Sí, entonces. Entonces, la idea básicamente es decir, ok, el campo eléctrico en X, este va a ser el vector campo eléctrico, porque ya sabemos que las otras componentes se van a ir. Entonces va a ser la integral de K
por un d de q. Aquí puedo simplificar un poco estas cosas. A cuadrado más x cuadrado, como me queda por coseno del ángulo, vea que el coseno del ángulo va a ser, ¿cuál es el coseno de este ángulo, Fi? Coseno es opuesto, adyacente entre la norma de R. Es solo un medio. ¿Me siguen? Profe, ¿por qué es que lo eleva a la 1/2? Porque vean que la norma de R o el valor de R, ¿quién es? R cuadrado es igual a cuadrado más X cuadrado. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Entonces, este de acá básicamente es coseno del ángulo en I. Que es el que no. Y entonces al final, yo tengo que el campo eléctrico, primero, cualquier carga es diferente o la longitud de cada una de esas cargas es diferente para este punto o la distancia es la misma, cada carga Son la misma. es la misma. Entonces yo esto lo puedo simplificar y puedo decir que la integral del d de q es la carga total. Entonces yo podría decir que esto es igual a K por la carga total por X entre A al cuadrado más X al cuadrado, esto a la 3 medios. Esto en I. Esto se puede hacer así por la simetría que tiene y por la simplicidad que eso representa. Ah, un poco confundido en la parte donde está sacando el vector unitario. Es que vea que este vector unitario, digamos, aquí no es totalmente cierto que el vector unitario es coseno del ángulo, sino que ya sabemos que la componente en Y y en Z de ese vector, estas componentes se me hacen cero por simetría, que fue lo que pasó la vez en el arco que acabamos de hacer. ¿Me siguen? Sí, sí. Ahí sí. Entonces por eso solamente cojo el coseno del ángulo para sacar esta componente en X. Ah, ok, gracias. Ujú. Eso es un poco lo que hacemos. Igual, digamos, si quieren, como ya se nos acabó el tiempo, podemos hacer lo siguiente. ¿Qué les parece si este mismo ejercicio se lo resuelvo completamente, digamos, usando el vector R y todo eso, y lo comparan con esta otra solución que les estoy dando, para que vean que vamos a llegar al mismo resultado?
¿Les parece? Como para que tengan ahí, porque ese sí es bastante largo. Digamos, la matemática que lleva es un poco más larga y es un poco más complicada. Por cierto, ¿vieron? Bueno, no creo que lo hayan visto porque se lo subí ayer. Ayer yo le subí este documento. Vamos a ver si lo tengo por acá. No, nada más para enseñárselos. Y robarles un par de minutos. Física 1, creo que está aquí. Problemas de campo eléctrico resueltos. Ok. Bueno, ok. Y ese les puse velocidades de carga que no son constantes, sino son diferentes, ¿verdad? Entonces aquí se lo resolví. Y aquí les dije, aquí me faltó escribirles. Bueno, cómo utilizar algo ya conocido, un campo eléctrico ya conocido, para calcular un campo eléctrico de otra cosa, utilizando el principio de superposición. Entonces aquí se los escribí. Y aquí, por ejemplo, el de un disco. Ya tenemos el campo eléctrico de un disco. Calcular la fuerza eléctrica que genera el disco en la barra. Entonces, ¿cómo sacar un poco fuerzas eléctricas? ¿Qué les parece si les pongo un par de ejercicios más de esas cosas a este documento, compañeros? A mí me parece bien, profe. Ahí más que todo como para que tengan un poquito más de... La idea es que tengan más ejercicios resueltos y los puedan ver ya con calma. Usted lo había subido al TIC digital, ¿verdad? Ese documento yo se lo subí al TEC Digital ayer en la noche. Que sí, digamos, a veces me atrasa un poquillo hacer los dibujos o cosas así, entonces por eso se los puedo subir hasta ayer en la noche. Igual voy a trabajar, seguro el fin de semana trabajo en un par de ejercicios más y se los puedo subir ahí al TEC Digital, como para que vean cómo trabajarlos. Sí, muy bueno, profe. ¿El quiz quedaría para la próxima semana? De viernes a domingo. No, no es este viernes, sí, profe. No, Es hasta el otro. de hoy en 8 hasta el domingo. Ah, ok, perfecto. Gracias. Ok. Entonces eso es lo que quedaría. Y supongo que sería esta materia de campos. Sí, Ok. Cálculo de campos. cálculo de campos eléctricos. Todo el capítulo 21. Listo, profe. Muchas gracias. Ok. Muchas Bueno, gracias, profe. Pura vida. ok, nos vemos Gracias, entonces. profe. Todos, profe. Ok, y recuerden estar leyendo ahí esas cosas para poder hacer más ejercicios. Gracias, profe, que tenga buen día. Bueno, igualmente, nos vemos. Profe, ¿el domingo hasta qué hora está disponible el quiz? ¿Hasta Yo qué hora? casi siempre se los pongo hasta medianoche. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ok, hasta luego.